Pérez Franco. Jairo es médico especialista en medicina interna e infectología, infectólogo de la Fundación Cardio Infantil de Bogotá. También es asesor del programa de tuberculosis y lepra de Bogotá, líder del Comité de Micobacterias de la Asociación Colombiana de Infectología y presidente del capítulo central de la misma. Jairo, bienvenido, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. ¿Me puedes confirmar si ya se ve compartida la pantalla? Sí, señor, se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, ya hemos visto los datos nacionales que nos indican de manera clara que la tuberculosis sigue siendo un grave problema para nosotros, particularmente en la parte fármaco resistente. Y además vimos en la charla del doctor Montoro cómo el acceso a unos medios diagnósticos de excelente calidad y de manera oportuna es una de las piedras angulares del abordaje de estos pacientes y de este problema. Ahora vamos a ver cómo se ha hecho el tratamiento, cómo se está haciendo actualmente y qué esperamos para el futuro. El tratamiento de estos pacientes siempre es un desafío, se requieren múltiples medicamentos, varios de ellos tóxicos, en esquemas prolongados de más de 20 meses, que son costosos y a pesar de eso los desenlaces no son satisfactorios. Este esquema de una micobacteria nos recuerda cómo tenemos la membrana celular, cómo tenemos la pared de peptidoglicano, tenemos la zona del arabinogalactano y los ácidos micólicos en Mycobacterium tuberculosis. Y aquí tenemos marcada cuál es la zona de acción de cada uno de los medicamentos. Y recordemos los más importantes. La rifampicina, que bloquea la RNA polimerasa, es el medicamento antituberculoso más importante, el más esterilizante, el que permitió disminuir los tiempos de tratamiento al menos a 9 meses, porque antes los tratamientos eran todos de más de 12 meses en tuberculosis sensible. La isoniazida, que inhibe la formación de los ácidos micólicos, es el medicamento bactericida más importante, el que más rápido genera una disminución de la carga bacilar, aunque no es un buen esterilizante, pero sí es el segundo fármaco que más aporta en el tratamiento de la TB sensible. La piracinamida es un medicamento que ha sido muy útil tanto para esquemas de sensibilidad como de resistencia y se ha utilizado incluso en casos en los que no se logra confirmar que haya cepas sensibles e incluso ha habido la hipótesis que siendo resistente podría aportar a los tratamientos. En cuanto a los medicamentos de segunda línea, tenemos las quinolonas que actúan a nivel de la DNA girasa, siendo los fármacos más importantes de los esquemas de segunda línea, y tenemos los inyectables, que ha sido históricamente el segundo grupo de medicamentos que se considera más importante dentro del esquema de segunda línea. Sin embargo, sabemos que son bastante tóxicos. Ahí hemos mencionado lo que históricamente ha sido la forma en la que se ha basado nuestro tratamiento de TB resistente. Y todos los que hemos dicho son fármacos bastante antiguos. Y particularmente cuando hablamos de los de segunda línea, vemos como las quinolonas ya llevan mucho tiempo en uso, los inyectables llevan todavía más tiempo y solo de manera reciente tenemos tanto datos de laboratorio como clínicos de la utilidad de fármacos como la bedaquilina, como la clofazimina específicamente para tuberculosis, como el de la manid o como el inesulid, que se convierten en nuevas opciones de manejo. El primer caso de multidrogoresistencia, recordemos que la multidrogoresistencia implica la pérdida de los dos medicamentos más importantes del manejo de primera línea, como son rifampicina e isoniazida, y recordemos también cómo el abordaje de los pacientes con monoresistencia a rifampicina, teniendo en cuenta que es el fármaco más importante, se hace igual que si fuera multidrogoresistente. Por eso hablamos de resistente a rifampicina o multidrogoresistente para el mismo plan de manejo. Y ese primer caso de multidrogoresistencia fue reportado incluso antes del año 95. Y más o menos 5 años después, o 7 años después, se estableció lo que se denominó estrategia DOTS Plus, que fue llevar todo el mismo engranaje de tratamiento integral de estos pacientes en lo que tenía que ver con compromiso político, con estrategias diagnósticas de excelente calidad, con esquemas de medicamentos de buena calidad y de manera continua, también para tratar pacientes de segunda línea, porque todos estos criterios de calidad aplicaban
de manera perfecta para llevar a nuestros pacientes con tuberculosis multiloco resistente a un mejor desenlace. En el año 2006 se publicó por la OMS la primera tabla, el primer esquema moderno de clasificación de medicamentos, con los cuales de todas formas requeríamos más de 2 años de manejo, y ya en el año 2008 se reconoció como una urgencia o como una emergencia la presencia de cepas con una resistencia extensa a los medicamentos, es decir, además de la resistencia a rifampicina y a isoniazida, la resistencia también a quinolonas y a inyectables. Y en el año 2011, tal vez es el momento en el que más se resaltó la importancia de unas pruebas moleculares rápidas y de buena calidad que nos dieron la oportunidad y éxito en el manejo de nuestros pacientes. Esta tabla ustedes la conocen, hace parte de los lineamientos colombianos del año 2013, quedaba claro que los medicamentos de primera línea eran los más efectivos, los menos tóxicos y por eso son aquellos con los que tratamos a nuestros pacientes con tuberculosis sensible. Y en aquel momento, en concordancia con las guías de la OMS, teníamos como los fármacos más importantes para tratamiento de segunda línea los inyectables, mayoría de ellos aminoglucósidos, y las fluoroquinolonas. Los demás medicamentos que se han contemplado dentro de estas tablas han sido todo el tiempo considerados como acompañantes o como de efectividad incierta, y por eso es que en aquel momento se construyeron los esquemas de tratamiento con un inyectable, con una quinolona y con al menos otros 3 medicamentos que usualmente era la cicloserina, la etionamida y la piracinamida para armar manejos de MDR de al menos 5 fármacos. En Colombia, el esquema que se utilizó por varios años fue canamicina, levofloxacina, cicloserina, etionamida y piracinamida, con una fase de continuación que no tenía el inyectable, pero que en total llevaba mínimo 24 meses de manejo. Para aquel momento, es decir, cerca para el 2016 o 2017, lo que teníamos de éxito terapéutico no llegaba a más de cerca del 60%, y además tenemos una mortalidad de cerca del 15 al 20% de los pacientes, que bien podría considerarse el doble de lo que ocurría para pacientes con cepas sensibles, y con un panorama claramente desalentador de mortalidad para los pacientes que se infectaban con tuberculosis XDR. Entonces, en Colombia, al igual que en el resto del mundo, era urgente y era necesario contar con medidas de tratamiento que fueran más efectivas. Ya en ese 2016, la OMS hizo algunos ajustes en su tabla de clasificación de medicamentos, principalmente en lo que se denominaba en aquel momento el grupo D, donde con información un poco más precisa se hizo una reclasificación del verdadero uso, de la verdadera efectividad que puedan tener algunos de esos medicamentos, pero aún se requerían los inyectables como piedra angular del manejo. Que es absolutamente cierto en cuanto a los principios de tratamiento. Lo primero es que tenemos que tener dosis de sensibilidad de excelente calidad. No puede ser que estemos manejando estos pacientes que van para tratamientos largos y tóxicos en muchas ocasiones de manera empírica. Para los pacientes que van o que son diagnosticados en primera vez de tuberculosis, es indispensable y absolutamente obligatorio tener el diagnóstico de sensibilidad a rifampicina. Pero no solo eso, sino que también debemos tener la sensibilidad a isoniazida, dado que hay estrategias de intervención que se hacen si la isoniazida es resistente. Y para los pacientes que tienen cepas multidrogo resistentes, es absolutamente obligatorio, necesario, tener la sensibilidad a las quinolonas, dado que son el medicamento más importante de los esquemas de segunda línea. Y dicho de otra forma, pero para no olvidarlo, todo paciente que tengamos con una resistencia a rifampicina es indispensable, tanto que tengamos la sensibilidad a las quinolonas como que pasemos al manejo de esquema de segunda línea. Dijimos entonces 2016, preocupación en todo el mundo por baja efectividad de los tratamientos. Salió el esquema Bangladesh, acompañado de manera casi concomitante por otros estudios en los cuales se mostró que algunos esquemas que podían ser más cortos, pero que usualmente tenían un número alto de medicamentos, podían ser mucho más efectivos que aquellos antiguos esquemas largos,
que eran el estándar de tratamiento para aquel momento. Esos esquemas, como el de Bangladesh o algunos similares, tenían muchos medicamentos en la fase intensiva, pero aún conservando los inyectables. Y en la fase de continuación se retiraba el inyectable, pero se lograba dar tratamientos en menos de 12 meses. Este esquema estuvo aprobado en Colombia, o un esquema similar estuvo en Colombia, pero en realidad no se pudo llevar a la práctica porque en aquel momento no teníamos clofazimina. ¿Cuál es la efectividad de esquemas como esos? Si tenemos aquí en la columna del lado derecho la efectividad, por ejemplo, para pacientes con infección por cepas, independiente de la sensibilidad a piracinamida y a fluoroquinolonas, una efectividad del 78%. Pero resulta que esos esquemas cortos tenían una efectividad para tal caso del 90%, evidentemente mejor. ¿Y qué pasa si teníamos confirmada la susceptibilidad a piracinamida y a quinolonas? Esos esquemas cortos tenían un éxito terapéutico del 96% versus 83% de los datos convencionales. ¿Y qué pasa si se incluía la variable pérdida del seguimiento? Los convencionales de más de 2 años quedaban en 61%, es decir, más o menos lo que teníamos en el país, pero los cortos 83%. Claro, era un tratamiento mucho más fácil de lograr adherencia porque era de 1 año o de menos de 1 año. Un poco más adelante, principalmente por datos de Sudáfrica, se hizo evidente lo que ya parecía ser esperable, y es que esos esquemas que seguían incluyendo inyectables tenían mucha toxicidad que era importante para los pacientes y que era necesario abordar. Y además de eso, había un porcentaje importante de pacientes con cepas XDR y pre-XDR, es decir, cepas que tenían resistencia a las quinolonas y o a los inyectables, lo cual alteraba de manera alta la posible efectividad de uno de esos tratamientos. Por eso, salieron trabajos en los cuales lo que se hacía era incluir bedaquilina, que era un medicamento de un mecanismo de acción nuevo, para el cual no se esperaba que hubiera resistencia y que era menos tóxico, reemplazando los inyectables, por ejemplo, o reemplazando otros medicamentos de esos esquemas cortos a los cuales había resistencia. Y al menos en primera instancia lo que se encontró es que eran esquemas evidentemente menos tóxicos y que conservaban una efectividad al menos igual, y posteriormente se vería que esa efectividad sería mayor. Y tal vez el estudio más importante con el cual se dieron grandes modificaciones, tanto por la OMS como por otras guías internacionales, fue este metaanálisis de datos individuales de pacientes que se desarrolló con datos del año 2009 al 2016, incluyendo estudios observacionales y experimentales, con más de 12.000 pacientes, tomados de 25 países, más de 50 estudios, en donde se hizo el análisis de datos de éxito terapéutico, mortalidad y toxicidad para pacientes que habían recibido cada uno de los medicamentos. Y vamos a ver acá 3 ejemplos. El de la kanamicina. Cuando veíamos la probabilidad de éxito terapéutico para cepas en las que se había confirmado sensibilidad, y resulta que el éxito terapéutico era menor, era disminuido en los pacientes que recibían kanamicina, que en ese momento era el inyectable preferido. La probabilidad de muerte. Resulta que la probabilidad de muerte parecía tener una tendencia al aumento cuando los pacientes habían recibido este medicamento. ¿Y qué pasa si si el paciente recibía el tratamiento y su cepa se confirmaba como resistente? Ahí sí que era aún más claro la disminución de la probabilidad de éxito terapéutico y una asociación con mortalidad. ¿Qué pasó con la levofloxacina? Entonces, en cuanto a éxito, miren la probabilidad de éxito que aumentaba de manera significativa y la probabilidad de muerte entonces disminuía de manera significativa. Vean los carbapenémicos, que es un caso bien interesante. La probabilidad de éxito aumentaba de manera muy importante, muy similar a lo que pasa con las quinolonas, pero sin lograr definir un impacto importante en la mortalidad. Así fue el análisis para cada uno de los medicamentos, y según esos datos fue que se llevó a esta nueva tabla de clasificación de medicamentos que la OMS nos aportó en el 2019. Tenemos acá inicialmente las quinolonas, la levo y la moxifloxacina. Acá tenemos fracaso terapéutico y recaída, y acá tenemos mortalidad. En cuanto a fracaso terapéutico
y recaída, vemos cómo las quinolonas disminuyen esa probabilidad de fracaso o recaída, es decir, aumentan el éxito de los tratamientos. La bedaquilina también aumenta el éxito del tratamiento. El linezolid aumenta el éxito del tratamiento. La clofazimina aumenta el éxito y la cicloserina de manera un poco menor, pero sí aumenta el éxito del tratamiento también. Entonces, estos serían nuestros nuevos 4 mejores medicamentos. Y si se ven los datos de mortalidad, ¿qué pasa? Las quinolonas también disminuyen la mortalidad. La bedaquilina también disminuye la mortalidad. El linezolid también la disminuye. La clofazimina y la cicloserina en primera instancia parecerían disminuir la mortalidad, pero luego hubo algunos datos contradictorios al respecto, razón por la cual parece ser el impacto o no en mortalidad lo que diferencia los medicamentos del grupo A versus los del grupo B. ¿Qué pasa entonces con los medicamentos del grupo C? Resulta que no hay ni siquiera una clara asociación en disminuir el fracaso y la recaída. Miren lo que pasa con el etambutol, no hay una clara asociación con éxito. Lo que pasa con el Delamanid, en aquel momento había datos no completos de varios estudios que venían en curso, y el Delamanid quedó clasificado dentro del grupo C, pero es muy probable que sea un buen medicamento, como lo veremos más adelante. La piracinamida en este trabajo tampoco le fue muy bien en éxito terapéutico. Los carbapenémicos sí tenían, como ya lo vimos previamente, una asociación a éxito. La micacina y la streptomicina no tenían una buena asociación a éxito tampoco. ¿Y qué pasa con los carbapenémicos? Sí aumentaban la probabilidad de éxito, pero son medicamentos inyectables, lo cual es un problema importante porque estamos tratando de hacer medicamentos totalmente orales que aumenten la adherencia del paciente de manera ambulatoria. Y ese sigue siendo el problema del carbapenémico, pero desde luego está sobre la mesa para algunos pacientes que lo van a requerir. Etionamida y PAS definitivamente cada vez se tiene más datos de que no son buenos fármacos, y la canamicina y la capromicina parecen asociarse más a muerte y a malos desenlaces que a algún aporte. Con toda esa nueva información, desde luego las definiciones cambiaron. Ya no se incluyen en nuestras definiciones de XDR los inyectables porque son medicamentos no buenos. Entonces, pre-XDR implica la pérdida o la resistencia a alguna quinolona, y el extensamente drogoresistente la pérdida de la quinolona o de otro fármaco del grupo A como bedaquilina o linezolid o alguno otro que posteriormente se incluya. En cuanto a la toxicidad, vemos que los medicamentos mejor rankeados en efectividad como la bedaquilina, como la moxifloxacina, como la clofazimina, no son de los que más asocian la toxicidad, a diferencia del linezolid. El linezolid es un buen medicamento, pero la parte de toxicidad es su talón de Aquiles. Y varios de los medicamentos que ya se sabe que son menos efectivos, pues también se sabe que son importantemente tóxicos. Tenemos entonces a partir de eso el esquema normado en Colombia, que es de 6 meses de bedaquilina, quinolona, levofloxacina, linezolid y clofazimina, y un esquema de 12 meses de continuación de levofloxacina, linezolid y clofazimina. Y para los pacientes que tienen cepas pre-XDR o XDR, se incluyen medicamentos adicionales con la entrada de cicloserina y la salida de la quinolona, en algunos casos con piracinamida, por ejemplo, con un tratamiento de continuación que también sería de por lo menos un año. Y esta tabla ustedes la conocen de nuestros lineamientos, donde está cada uno de los fármacos con su prescripción por dosis. Hay algunos esquemas cortos orales que están sobre la mesa todavía y que son muy parecidos al esquema de Bangladesh, donde básicamente se reemplaza los inyectables por bedaquilina y que podrían utilizarse. Sin embargo, tienen varios medicamentos que ya se sabe que no son muy efectivos y que podrían disminuir un poco la adherencia de los pacientes. Con toda esta nueva información, ¿qué es lo que se espera para el futuro? ¿Qué es lo que podría pasar? Que medicamentos tan buenos como la bedaquilina, el linezolid, la levofloxacina o la moxifloxacina, o algunos esquemas que incluyen también Delamanid, puedan darse por tratamientos cortos y que puedan ser muy efectivos. ¿Por qué esos esquemas actuales son tan largos?
qué es lo que puede estar ocurriendo. Como esos metaanálisis se hicieron con trabajos que se estaban publicando antes del 2015, en aquel momento los medicamentos acompañantes no eran buenos, eran los inyectables, era la etrenamida, era el PAS, eran la claritromicina, por ejemplo. Entonces, para poder llevar a un paciente a un buen desenlace, se requerían tratamientos largos, pero es muy probable que con medicamentos tan buenos como los nuevos podamos dar manejos que también sean de menos de un año. Este esquema, que incluye pretomanil, bedaquilina y linezolid, que se realizó en pacientes XDR, nos mostró un éxito terapéutico del 90%. 90%. Eso es más de lo que había para los esquemas de MDR y es mucho más de lo que había para los esquemas de XDR, con un esquema de solo 6 meses de tratamiento. ¿Cuál fue el problema ahí? La toxicidad, principalmente por el linezolid, lo cual nuevamente refuerza que el linezolid es el medicamento que puede estar teniendo aquí sus dificultades. Están en curso y se han terminado varios estudios de diferentes combinaciones con estos medicamentos que ya referimos, algunos de ellos con piracinamida, por ejemplo, en donde ya para la mayoría no se están incluyendo los antiguos medicamentos que se consideraban menos efectivos. Estos estudios, la mayoría para 6 meses, algunos para 9 meses, algunos para menos de 12 meses. Digamos algo de la piracinamida. Ya se sabe que más de la mitad de los pacientes que tienen infecciones por tuberculosis resistente a rifampicina también van a tener resistencia a la piracinamida. Entonces, ese es un dato importante. Pero además, ¿qué pasa cuando se logra identificar la sensibilidad a la piracinamida? Este trabajo nos muestra que en pacientes MDR, en donde no se verificó sensibilidad a la piracinamida, podría haber un éxito terapéutico del 50%. Pero cuando se lograba verificar la sensibilidad a la piracinamida, lográbamos llegar a unos datos mucho más favorables. Entonces, en esos pacientes que tenían sensibilidad y por lo tanto se da el tratamiento, podemos llegar a un éxito terapéutico de más del 20% sobre lo previo, es decir, 82%. Y los que se encontraban resistentes a la piracinamida, al reemplazarla por otro medicamento como isoniazid de altas dosis, aumentaba el éxito también un poco sobre lo regular. Esto nos permite ir viendo que la piracinamida, cuando se confirma como sensible, es probable que sí aporte, de hecho que permita hacer tratamientos más cortos, como en este estudio que permitió bajar de 2 años a 1 año, y esa es la razón por la cual varios de los esquemas que están en curso a nivel mundial todavía la siguen incluyendo. Este trabajo para resaltar un poco la toxicidad más importante de los nuevos medicamentos, incluyendo 28 pacientes con bedaquilina, 28 con delamanid, y verificando qué pasaba con el QT corregido. Los dos medicamentos prolongan el QT, los dos igual que la clofazimina y la moxifloxacina. En este trabajo incluyeron pacientes que en el esquema no les dejaron moxi ni clofazimina y midieron qué pasaba con el QT. La bedaquilina prolonga el QT más o menos 10 milisegundos, el delamanid prolonga más o menos 10 milisegundos, entre los dos medicamentos prolongan más o menos 20, es decir, de forma aditiva pero no sinérgica, y no se encontró ninguna toxicidad de alto grado que implicara suspender el medicamento. Vamos ganando entonces mayor confiabilidad en el uso de esas combinaciones y la inclusión de delamanid, por ejemplo. Agradecemos a la doctora Claudia Llerena Polo, que nos ha dado algunos datos muy importantes de los últimos meses, en donde se resalta lo siguiente. Lo primero es que al Instituto Nacional de Salud está llegando un número muy bajo de pruebas de muestras para procesar resistencia a medicamentos de segunda línea. Es muy importante que nosotros enviemos todas las muestras que tengan algún grado de resistencia al Instituto Nacional de Salud. Eso no implica mayores costos ni mayores dificultades para las entidades y sí permite que tengamos datos de vigilancia robustos que permitan tomar decisiones a nivel país. En este momento está llegando 20% al IMSS de lo que se supone o se espera que debería llegar. De esos pacientes monoresistentes a isoniazida, la gran mayoría están siendo sensibles a las quinolonas y a los inyectables, y de los pacientes MDR estamos con de 69 que se revisaron, 60 fueron sensibles a las quinolonas y a los inyectables,
5 resistentes a las quinolonas y 3 a los inyectables, y uno fue XDR, de esos que llegaron. Miren este dato tan importante: 5 resistentes a la quinolona, el medicamento más importante de segunda línea. Necesitamos enviar al INS todas las muestras para poder verificar cómo este medicamento, el más importante para nosotros, puede estar entrando en riesgo de manera tal vez no muy rápida, pero sí en los próximos años, y tenemos que vigilar su comportamiento. Y tenemos además 2 muestras en las que se confirmó resistencia al linezolid. Recuerden que las pruebas de diagnóstico para los nuevos medicamentos son confiables y reproducibles, así que podemos hacer esa vigilancia desde el punto de vista del Instituto Nacional de Salud. Y ya para terminar, ¿qué es lo que va a pasar próximamente? Uno de los estudios que se está desarrollando a nivel mundial con apoyo de OMS y OPS es Short TV, que son esquemas totalmente orales y cortos para tratamiento de pacientes con resistencia a rifampicina, es decir, incluiría MDR principalmente, y en algunos de los brazos de los estudios también XDR. Colombia ingresa activamente a este estudio con un esquema propuesto de 2 meses de linezolid, bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, y luego otros 4 meses de bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, es decir, solamente quitando el linezolid después de los primeros 2 meses. Es decir, la hipótesis es que este esquema podría ser o llevar el tratamiento de la tuberculosis MDR a la misma duración de lo que tenemos en este momento para TB sensible, que son 6 meses, con algunas individualizaciones que podrían hacerse de acuerdo al momento de negativización de vaciloscopias, pero el esquema central sería este. Es probable que en varias de sus entidades reciban invitación próximamente para tener pacientes dentro del estudio. Y tal vez lo último que en algún momento se pensó que podría pasar es que podríamos volver a tener algún esquema que fuera útil para todos los tipos de tuberculosis, tanto sensible como resistente. Y este trabajo, que está a punto de salir, que los últimos datos se esperan para que se publiquen en febrero del próximo año, propone un tratamiento de bedaquilina, pretomandid, moxifloxacina y piracinamida en esquema de 4 meses para TB sensible. Los datos preliminares muestran que es al menos igual de efectivo que nuestro esquema básico, pero también que sería efectivo para tuberculosis MDR solo con 6 meses de manejo. Esperemos entonces qué ocurre con estos datos. Entonces, el manejo sigue siendo un desafío, como lo dijimos al principio, así que tenemos que trabajar fuertemente en combinación de fármacos nuevos y antiguos en diferentes esquemas, probar varias opciones de duración, siempre teniendo disponibilidad de pruebas de sensibilidad de una excelente calidad, para que cada vez tengamos esquemas mejores, más cortos, más efectivos y más seguros para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, ahora llamamos de nuevo a Oscar y a Ernesto junto con Jairo para que tengamos esta sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces, Jairo, si te parece, voy a empezar con una de las preguntas que tenemos por acá y podemos seguir interactuando. Esta pregunta la formula Sigifredo Espina. ¿Cómo se define el diagnóstico de TB latente en Colombia? ¿No cree que hay un gran subregistro? Creo que la pregunta inicialmente sería más para Oscar, pero pues Sí, lógico que podemos escuchar también después a los demás. Muchas gracias, Beatriz. De hecho, sería preferible darle primero la palabra a Oscar para responder esta pregunta. Gracias. Gracias, doctor Jairo. Bueno, así, Sigifredo, sí, en efecto, para infección latente tenemos un subreporte bastante importante. Relevante señalar que la resolución 227 del año pasado estableció en el capítulo 5 los grupos en los cuales se debe hacer énfasis en la identificación de la infección latente. Recordar que la infección latente se va a poder identificar mediante la aplicación de la prueba de tuberculosis o mediante estudios de liberación de interferón. Entonces, según los algoritmos diagnósticos que tenemos para infección latente en el país, tenemos los grupos de riesgo, son las personas que viven con VIH, están los niños, contactos de casos de tuberculosis en adultos, las personas con terapias biológicas o inmunosupresoras o con tratamientos con corticosteroides,
o con, por ejemplo, los candidatos a trasplantes, deben ser identificados para mirar si hay una infección latente. Según los algoritmos que los vamos a encontrar en el anexo número 2, el 2A es para adultos. Ahí básicamente lo que se indica es que se debe hacer una identificación de síntomas. Si existen síntomas en esas personas, en esos grupos de riesgo, se les debe descartar tuberculosis activa. De lo contrario, si no tienen síntomas, se les debe aplicar una prueba de tuberculina. Si la prueba de tuberculina es positiva, se le hace una radiografía de tórax. Si está normal, se les debe dar tratamiento profiláctico. Importante señalar en estos grupos las personas con VIH. Ayer hubo el lanzamiento de las guías de práctica clínica para VIH en Colombia, en el cual dentro de las profilaxis que quedaron establecidas en estas guías se menciona la profilaxis para infección latente en las personas que viven con VIH, con el esquema isoniazida y rifampicina por 3 meses, una dosis semanal supervisada por 12 dosis. Entonces es importante, como lo menciona Sigifredo, pues evidentemente pues existe un subreporte, un subregistro de esta información, no se identifica de manera oportuna. De pronto el doctor Jairo nos puede comentar su experiencia en los análisis de mortalidad de las personas con VIH, como muchas de ellas nunca se les hace una identificación temprana del riesgo de infección latente y fallecen posteriormente por una tuberculosis. Entonces es importante señalar que como trabajadores de la salud debemos, especialmente pues los especialistas, los médicos expertos en VIH, identificar el riesgo de infección latente y dar el tratamiento profiláctico para tuberculosis. Muchas gracias, Oscar. De hecho, tanto por la misma parte biológica como por la forma en la que se hace la búsqueda, seguramente sí hay su diagnóstico de la infección latente. Recordemos que una buena parte de las personas que se infectan de Mycobacterium tuberculosis logran destruir el bacilo a través de los macrófagos alveolares sin que el bacilo alcance ni siquiera a invadir el parénquima pulmonar. Cuando no lo alcanza a invadir, ni siquiera alcanza a haber una respuesta mediada por linfocitos, lo cual hace que no haya ni siquiera pruebas de tuberculina positivas ni interferón positivo, porque no se alcanzó a generar una respuesta inmune adaptativa. Entonces, ese grupo de pacientes siempre será uno que no podremos identificar de ninguna manera. Y ya de los que sí tienen la TB latente propiamente dicha, como ausencia de la tuberculosis activa, nosotros en Colombia, como tenemos una estrategia de control de la enfermedad, pero no de eliminación, por la incidencia que tenemos todavía, hacemos la búsqueda únicamente en grupos priorizados. Eso quiere decir que el número de personas que en realidad tienen tuberculosis latente en nuestro país es mucho más alto de lo que nosotros podemos llegar a cuantificar, justamente por el plan de intervención que tenemos. La siguiente pregunta es para el doctor Montoro, y es: ¿qué concepto tiene usted, doctor Montoro, de los posibles falsos positivos de las pruebas moleculares en muestras respiratorias? Sabemos que al comparar las pruebas moleculares con cultivos, perfectamente puede ser que la prueba molecular identifique algunos bacilos que ya están muertos y que los cultivos no lo identificarían, lo cual lleva incluso a dudar que en algunos casos el cultivo podría ser la prueba de referencia. Sin embargo, está sobre la mesa la duda o la dificultad de intervención con algunos pacientes en quien tienen una prueba positiva, pero el médico sospecha que es un falso positivo de una prueba molecular. Sí, realmente existe un bajo porcentaje de falsos positivos debido a la alta sensibilidad que hemos mostrado ya, tanto para las diferentes variantes de las pruebas moleculares, sobre todo el ESPER. Ha existido a veces algunas pruebas que resultan positivo, un very low, como se ha mencionado, muy baja detección de ADN de micobacterias, y quizás sí amerita la valoración clínica y sobre todo la realización de un cultivo. Pero realmente recuerden que la indicación principal de las pruebas moleculares son para un diagnóstico inicial, y en caso que esta persona ya haya tenido un tratamiento anterior y haya tenido una mala respuesta al tratamiento que pueda ser sospecha de un fracaso, se realizaría la prueba molecular no para la presencia de complejo tuberculosis, porque la prueba, al ser tan altamente sensible, detecta una gran cantidad de bacilos muertos, sino la principal utilidad sería para la detección de resistencia. Es decir, no se recomienda la indicación
de una prueba molecular para un diagnóstico, como dije al principio, para seguimiento del tratamiento por la respuesta de falsos positivos. Sí se recomienda para la detección de resistencia a rifampicina en pacientes con fracaso al mismo. Eso con relación a los falsos positivos realmente deben ser muy bajos, y en caso de que ocurran, generalmente ocurren en algunos tipos. Recuerdo que en algunos tipos de muestras extrapulmonares, al inicio de la recomendación del ESPER, podrían resultar un resultado muy bajo, y es entonces donde se debería realmente hacer el criterio clínico con la realización del cultivo. Siempre que tengamos una prueba positiva molecular, debemos hacer caso, tener en cuenta este resultado para un tratamiento precoz, para un tratamiento oportuno, debido a la alta sensibilidad. Y en casos donde exista duda, no para todos los casos es necesario ni una prueba ni un cultivo, que a veces vemos que simultáneamente en los algoritmos están planteando realización de baciloscopía con una prueba molecular. Realmente estamos recargando el laboratorio, también estamos haciendo un gasto de recursos innecesarios, al igual que tampoco es necesario realizar a todo ESPER, a todo paciente que se le realice un ESPER, un cultivo. Eso es en dependencia del resultado, la clínica y la epidemiología del paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor Montoro. Bueno, el tiempo se nos está acabando, tenemos unas preguntas más, pero tal vez alcanzaríamos a una adicional. Tenemos esta pregunta. En caso de pacientes que por alguna razón no puedan recibir rifampicina por alergia, por ejemplo, siendo una tuberculosis sensible, ¿se maneja como TB-MDR? Esa es la pregunta. No sé si para Jairo tal vez o... Sí, gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y de hecho tiene que ver con lo que estábamos hablando de por qué tratar los pacientes RR como si fueran MDR. Se sabe por publicaciones robustas de varios países que cuando un paciente tiene una infección por M tuberculosis resistente a rifampicina, tiene una probabilidad de más del 90% de que sea resistente a isoniazida, y tiene una probabilidad al menos de 50% de que sea resistente a piracinamida y etambutol. Entonces, cuando el paciente tiene este germen resistente a rifa, ya vimos que nos quedamos también sin los demás medicamentos de primera línea para tratar de armar un esquema. Por eso es necesario pasar al DRR. Pero no lo mismo se ha visto para cuando el paciente pierde la rifampicina por una causa diferente a la resistencia, porque tiene factores de riesgo de base distintos. Entonces, en un caso como ese, en el cual puede conservarse la sensibilidad isoniazida y no necesariamente está perdida la sensibilidad a la piracinamida y al etambutol, podría individualizarse el tratamiento cambiando la rifampicina por una quinolona como levofloxacina, por ejemplo, que también es un muy buen medicamento. Desde luego va a ser un paciente en el que es absolutamente prioritario procesar los estudios de sensibilidad a las quinolonas para ver si esa quinolona en realidad va a ser sensible para esa cepa que yo quiero tratar, y hacer un seguimiento y decisión clínica muy apropiada. Pero entonces, como vemos, cuando la causa de la pérdida de la rifa no es por resistencia, sí podría individualizarse el caso y dar unos manejos diferentes. Muchas gracias, Jairo. De nuevo, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Ernesto. El tiempo se nos acabó, ya tenemos a los siguientes panelistas acá. Espero que las demás dudas se puedan ir resolviendo en el transcurso de otras sesiones o de interacciones individuales. Un abrazo para todos y que sigan disfrutando este congreso. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.